Y por cierto que vamos a seguir en este tema porque ha causado impacto dentro de la zona, por cierto, así que vamos a tomar contacto a esta hora con el presidente de la multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez. Patricio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Patricio, hay nuevos antecedentes más allá de los que dimos a conocer, que son estos 25 camiones destruidos luego de este ataque, que incluso, según los propios trabajadores, fue incluso con armamento de guerra. Bueno, la presencia de armamento de guerra y ataques incendiarios es una realidad que ya se vive hace mucho tiempo en las regiones del sur, particularmente en Biobío y en la Araucanía principalmente. No es ninguna novedad. Pero este ataque debe ser uno de los más grandes por la magnitud de las maquinarias que resultaron destruidas desde que se tenga recuerdo, más de 25, prácticamente 30, se hablaba ahora hace algunos momentos. Sí, seguramente, si no es el más grande, es uno de los más grandes. Recuerdo uno similar en San José de la Mariquina, en Los Ríos, hace algunos años, que también fue una cantidad grande de camiones, y otros en la cercanía de Temuco, también con una gran cantidad de camiones. Pero desde hace algún tiempo la frecuencia de estos atentados es mucho mayor. Y el uso de armamento de guerra también es una cosa relativamente nueva, yo diría de un par de años. Patricio, durante el estado de excepción que se decretó bajo el gobierno de Sebastián Piñera, ¿cómo fue la situación? ¿Mejoró sustantivamente? ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes desde que efectivamente hace aproximadamente un poco más de un mes atrás se levantara este estado de excepción? ¿Ayudaba? Absolutamente. Durante el estado de excepción, la cantidad de delitos totales, si comparamos con el periodo inmediatamente anterior, se redujo más o menos a la mitad. Particularmente algunos delitos fueron más significativos, usurpaciones, ataques armados, pero también hubo un ambiente de seguridad porque el control territorial de ciertas zonas lo empezó a tomar las policías, respaldado con el ejército, y eso obviamente daba menos espacio para el tránsito de gente armada, para el robo de madera, para el desplazamiento de camiones con madera robada y para las cosechas agrícolas también fue muy importante. Ahora, desde que se levanta, y nosotros hemos medido 2 veces ya, y ahora recién sacamos un informe a los 30 días, que compara los 30 días últimos del estado de emergencia con los 30 días después de que se levanta, y el aumento es 2,7 veces aumentaron los delitos, principalmente ataques armados, usurpaciones, atentados incendiarios. Y obviamente que el retirar esa cantidad importante de contingente que había crea mayores facilidades para el desplazamiento de estos grupos. Esto entiendo que fue a las 8 de la mañana. A plena luz del día. Patricio, ¿hay algún indicio de quiénes pudieran haber sido los atacantes durante esta jornada? Porque esta vez no hay ningún panfleto de algún grupo que se haya atribuido a este hecho. Bueno, yo creo que es el mismo modus operandi de todos los casos anteriores, las mismas organizaciones que se lo adjudican, desde la CAN, la CAN MAPU, hay 3, 4, 5 organizaciones que se organizan la resistencia a las Afkenche en la zona de la costa. Lo más probable es que sean ellos mismos, pero independientemente de cuál grupo sea, el tema aquí es las facilidades que están teniendo para operar, y lo están haciendo en forma absolutamente impune, porque aquí nunca hay detenidos, los hechos se repiten, cada vez con mayores consecuencias para las personas y para los medios para que esas personas puedan trabajar. Patricio, ¿se ha comunicado con alguna autoridad de gobierno a raíz de este ataque del día de hoy específicamente? No, hoy día no. Nosotros tuvimos reuniones antes de que asumieran el poder. Hemos tenido un par de reuniones después con la ministra y con el
y con el subsecretario del Interior, y en ambos casos se les hizo ver que el retiro de esta cantidad tan importante de contingente que había, que eran del orden de 2.000 efectivos, tiene que pensar que Carabineros, hasta antes del estado de emergencia, habían más o menos en la Araucanía del orden de 1.200 carabineros de orden público, y de esos 700 a 800 estaban destinados a puntos fijos, es decir, los realmente disponibles eran entre 400 y 500. Cuando viene el estado de emergencia se agregan 2.000 efectivos. Esos 2.000 efectivos se retiraron y obviamente que eso está generando esta mayor facilidad para que ocurran los ataques. A raíz de este ataque, ¿hay alguna petición que vayan a hacer ustedes formalmente como multigremial? Bueno, nosotros hemos insistido en que se restablezca el estado de emergencia. Creo que lo están pidiendo todos los gremios y no solamente los gremios, es una petición sentida de toda la población de ambas regiones, o particularmente de las áreas donde esto ocurre más. Nosotros creemos que lo que están operando son grupos paramilitares, armados, y que Carabineros no tiene la dotación ni las capacidades suficientes para contener esto, y eso ya lo sabemos hace mucho tiempo. Por eso que el estado de emergencia es una medida excepcional, porque la situación es excepcional y nada ha cambiado respecto a eso, incluso cada día se agrava. Durante la reunión, Patricio, que ustedes tuvieron con tanto la ministra del Interior como con el subsecretario, ¿ellos les dieron a conocer algún plan más allá del diálogo que se está propiciando? Bueno, varios temas. Ellos hablaron del reforzamiento de Carabineros, hablaron de darle medios a Carabineros, pasarles equipos blindados, pero nosotros siempre le planteamos lo que le estoy planteando ahora: es imposible reemplazar 2.000 efectivos. Carabineros no tiene esas dotaciones, Carabineros no tiene, yo diría, la capacidad para enfrentar grupos paramilitares, que es lo que ocurre. Y está a la vista, porque jamás hay, es decir, los hechos de violencia aumentan, es muy difícil que se logren detenidos. Entonces aquí hay que dialogar, pero hay que dialogar. El diálogo tiene que ser con seguridad para todas las partes, el diálogo tiene que ser con las personas que creen en la democracia, que pueden tener diferencias, pero están dentro de un mismo sistema. Aquellos que están con armas claramente están diciendo que no quieren dialogar. Entonces aquí la sociedad tenemos que ponernos de acuerdo entre todos, y yo creo que existe un consenso bastante amplio entre gente que piensa diferente en las regiones, pero que esto hay que abordarlo. Patricio, hace 2 días el gobierno enfrentó la paralización de los camioneros y en un hecho bien drástico, junto con el diálogo, o más bien después del diálogo, dijo que las personas que seguían obstaculizando el libre tránsito, que era un derecho de los ciudadanos, se les iba a aplicar la ley de seguridad. En este caso, ¿usted pediría lo mismo para la zona? Mire, yo creo que la petición de los camioneros es absolutamente justa. Tampoco me gusta el bloqueo de las carreteras, no creo que sea algo que ayude, pero la demanda es totalmente justa. Entonces aquí vemos que se aplica una ley hacia personas que están causando ciertos inconvenientes, pero no se está teniendo la dureza y la decisión de abordar el problema con personas que claramente están cometiendo delitos muchísimo más graves, que atentan contra la vida de las personas, claro, contra la capacidad de trabajar. En la lógica, claro, del gobierno, porque ellos dicen, nosotros abrimos las puertas y dialogamos con todos los grupos y las asociaciones de camioneros que estuvieron dispuestas a negociar y a conversar. Quienes no, se les aplica la ley de seguridad. En este caso también se ha ofrecido diálogo. A quienes no, ¿usted diría que se les tiene que aplicar la ley de seguridad? Yo creo que hay tanta evidencia que esos grupos no quieren dialogar y que quieren imponer sus redes delictuales, sus redes violentistas, por vía fuerza, que claramente el gobierno, el Estado, está en una falta de cumplimiento con la ciudadanía que la debe reparar. No sé si es esa ley o otra, pero más que la ley, aquí lo que se necesita es una dotación importante para disuadir esos actos en una primera etapa. Y eso, la única herramienta que nosotros vemos que puede hacerlo en forma
rápida, razonablemente rápida, el estado de emergencia, porque no existe dotación de carabineros suficiente para abordar el problema. Todo el mundo pide carabineros en todas partes. Y por otra parte, como le digo, estos grupos paramilitares, en realidad el riesgo que corren las policías al enfrentar estos grupos es muy alto. Entonces, el poder, la fuerza que tiene que poner el Estado, solamente hoy día la tiene disponible a través del uso de las Fuerzas Armadas. Muy bien, Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de la Araucanía, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Vamos a restablecer, ojalá, el contacto una vez que hayamos conocido cuál va a ser el plan del gobierno precisamente a partir de este caso en concreto. Así que le agradecemos nuevamente su disposición y seguimos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Matilde.